buenas tardes. El día de hoy venimos a hacer unas preguntas a la oficina ejidal del municipio de Tutitlán. Bueno, primeramente me podría decir, cuál es su nombre y usted a qué se dedica, en toda esta parte. José Roberto Hidalgo Bautista es mi nombre, mi cargo es el presidente del Comisario de Gila. ¿A qué me dedico? Sí. Las funciones de un presidente ejidal son las siguientes: las facultades de un comisariado. El comisariado no es el presidente. Aclaramos también estas cosas. El comisariado está integrado por el secretario, por la tesorera y por el presidente. 3 personas, como la Santísima Trinidad, 3 en una sola persona. Ese es el comisariado. Las funciones del comisariado es representar al núcleo de población ejidal, administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea. Normalmente a veces lo hacemos como apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. Procurar que respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios. Convocar a una asamblea en términos de ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas. Dar cuentas a la asamblea de las labores efectuadas y de los movimientos de los fondos financieros, así como informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y demás que señale la ley y el reglamento interno. Las funciones de un presidente en nuestro reglamento interno son las siguientes. Procurar los medios necesarios para que las comisiones auxiliares o especiales aprobadas por la ley o por la Asamblea General para que funcionen adecuadamente. Artículo 37. Artículo 38. Otorgar la documentación o constancias conjuntamente con los demás miembros del Consejo de Vigilancia y que la Asamblea apruebe su expedición a poseedores de superficies ejidales. Artículo 39. Informar a la Asamblea General de Ejidatarios oportunamente respecto a las diversas circunstancias que prevalecen en el núcleo agrario y que deben ser aprobadas por Asamblea. Artículo 40. Resolver conjuntamente con su secretario y tesorera por escrito las observaciones hechas por el Consejo de Vigilancia, si es que las hubiera. Esas son básicamente las funciones del presidente de acuerdo al reglamento y las funciones, obligaciones del comisariado de acuerdo a la ley agraria. Esto es lo que nos rige en este núcleo. ¿Cuánto tiempo dura en su cargo las autoridades ejidales? Somos representantes y duramos 3 años. ¿Es todos igual por igual? Todos por igual. Ok. ¿Y cómo se eligen estas autoridades ejidales? Mediante asamblea y mediante un voto secreto. Se forman planillas, se nombra un representante de cada planilla con un color, por color, y se hace a votación, a voto secreto, y ahí mismo en esa asamblea de elecciones se hace el escrutinio y cómputo de los votos y se toma protesta del nuevo comité ejidal, y a partir de ahí empieza sus funciones. Duraría 3 años. Muy bien. ¿Y qué requisitos se necesitan para ser un miembro del comisariado ejidal? Tener legalmente constituidos los derechos ejidales reconocidos por la asamblea, y desde luego estar en el padrón de ejidatarios del Registro Agrario Nacional. Bueno, ¿qué sanciones pueden aplicarse a las autoridades ejidales en caso de que ellas no las cumplen? Las sanciones
En nuestro reglamento interno puede ser hasta la suspensión de nuestro acceso a la asamblea. Puede ser suspensiones temporales. Antes los comités anteriores suspendían los derechos indefinidamente, no los dejaban entrar. Hoy la ley ya se ha regido un poco, se ha reformado y han salido circulares en la SEDATU. El RAM pertenece a SEDATU y es una dependencia federal. Y la SEDATU ha emitido circulares que está prohibido separar a un ejidatario del gremio ejidal. Se puede suspender temporalmente, se puede expulsar temporalmente de la asamblea, se puede inclusive que no practique o concurse en las nuevas elecciones. Podría perder temporalmente ese derecho, pero es importante saber qué ha cometido, que esté fuera de estos marcos de ley. Si el comisariado comete errores fuera de este marco de ley, lo correcto es llevar al tribunal unitario para que el tribunal unitario decida cuál sería la sanción económica o el castigo en un momento dado. Normalmente el tribunal hace apercibimientos económicos al salario mínimo, a los sumas, nada más, pero no, hasta el momento no hemos sabido que rescinde el daño. ¿Qué derechos tienen los ejidatarios? Los ejidatarios tienen derecho a poseer un lote de su propia parcela, a quedarse con un lote de su propia parcela, contratarlo para título de propiedad, de acuerdo a un convenio que tenemos modificatorio, autorizado por la Asamblea. La contratación queda exenta de pago. Las cuotas ejidales se las cobra uno al 50%. Estamos en un proceso de 4 polígonos que se están regularizando a través de un título de propiedad para los avecindados y poseedores. Esa recaudación de esa contratación de título de propiedad entra a una cuenta ejidal, y esa cuenta ejidal normalmente cada periodo de 3 años se le reparte a los ejidatarios que tengan sus derechos reconocidos. Tienen ese derecho, tienen el derecho de entrar a la asamblea, y tenemos un área común de 335 hectáreas, que es el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en donde todos los ejidatarios tenemos un certificado que poseemos ahí, que tenemos el derecho a usufructuar, usar y usufructuar ese uso común. Tenemos ese derecho a entrar al parque sin ser expulsados o sacados o echados de ese propio parque. De hecho, es un área abierta al público, un área natural protegida. Tenemos una parcela escolar en donde todos los ejidatarios tienen el derecho de visitarla, de ver las mejoras de esa parcela escolar. Hasta el momento no tenemos un proyecto productivo porque esa parcela había sido abandonada, pero el derecho de todos los 289 ejidatarios que conformamos el ejido, tenemos el derecho a usufructuar esa parcela, a presentar un proyecto productivo y generar ingresos económicos, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Esos son algunos de los derechos más relevantes que pudiéramos tener. ¿Y usted como presidente podría ser, un ejidatario? Soy ejidatario. Okay. Para que yo tenga participación en el comisariado ejidal como marca la ley, yo necesito primero ser ejidatario titular. Todos los ejidatarios de este núcleo
la mayoría tenemos certificado, el único certificado que nos queda es el de uso común, de tierras de uso común. Con eso que fue expedido por instrucciones del presidente de la República. Esta es una copia. Está mi nombre. Yo adquirí los derechos de mi padre. Ahí Enrique Peña Nieto expidió ese certificado de tierras de uso común a los 289 ejidatarios que conformamos este núcleo. Mi padre en el 99, Ernesto Cedillo, le dio ese certificado. Es otra copia, son copias. Sí, yo supongo que, bueno, el papá de su papá. Ese es mi papá. Y yo adquirí el derecho de mi papá. Este es mi papá y este es mi abuelo. Este es el papá de mi papá. Miguel Ávila Camacho en 1942 dio ese tipo de certificados de derechos agrarios. Cuando se reparte la tierra después de la revolución y el acuerdo del Plan de Ayala, los presidentes de la República empiezan a repartir este tipo de certificados de derechos agrarios. Después de que muere mi abuelo, le dan a mi padre este certificado Miguel de la Madrid. Con ese acreditaba mi padre la parcela, con ese su papá, su abuelito, mi papá, nuestros descendientes, nuestros antecesores tenían eso, con eso se acredita el derecho agrario, el ser ejidatario. Eso nos hace a nosotros ahorita ser ejidatario, tener una superficie, un porcentaje de tierra en uso común. De alguna manera la parcela ya fue repartida por la necesidad de vivienda, repito otra vez aquí, por la necesidad de vivienda. Mi padre repartió su parcela a todos sus hijos y nos dio un solar. Y en ese solar lo tuvimos que entrar al proceso de regularización a través del procede. El RAN nos expide con una constancia de forma interna. El RAN expide Toluca un título de propiedad de ese solar a favor de nosotros, es este. Con eso se regulariza la tierra. Entonces, por eso decía, de mi padre me cedió un solar y bueno, ese no, ahorita lo metí, pero no es el mío. De esa forma se termina regularizando el ejido, o sea, pasa a ser ya pequeña propiedad, ¿sí? Así, de esa forma se regulariza el ejido. Sí, bueno, sería todo. Okay. Muchas gracias.